Detrás de cada película emocionante hay un operador de cámara. Detrás de su cámara no es visto por los observadores, pero está expuesto peligrosamente a sus propios temas. Animales que podrían fácilmente dañarlo o matarlo. Cataclismos de la naturaleza que podrían tragárselo. Y tumultuosos combates entre hombres que lo empujan más y más hacia el epicentro de la violencia. A veces, solo la cámara lo separa de un peligro mortal. Otras, está separado por ligeras protecciones, pero siempre está dispuesto a abandonar el refugio, a salir de la jaula e intentarlo desde más cerca. Ampliar los límites, ser pioneros en lugares donde no se conocen esos límites, tentar la suerte y la audacia hasta dar con ellos y después superarlos. Cámaras intrépidos. El cámara es David Brashears filmando una subida por una pared helada en New Hampshire. Acción. Ten cuidado con tu pierna izquierda. Para hacerlo bien, Brashears tiene que trepar tanto o más que el propio alpinista. Mientras que el alpinista piensa en subir, Brashears piensa en subir y en filmar, o sea, en posiciones de cámara, ángulos, focos y cambios de luz. Pero también piensa en informar, en lentes y en el equipo. Él piensa más y trepa más. Brashears es uno de los grandes cámaras de montaña. Ha participado en 6 subidas al Everest y en 2 ocasiones ha llegado a la cima con su cámara. El trabajo nunca se acaba. Cuando te metes en el saco por la noche, no es para dormir. Siempre queda algo por hacer con el equipo. Cargar chasis para el día siguiente, estar más preparado que el resto de la gente, e incluso tienes que levantarte antes para conseguir ese pleno extra y estar en posición cuando empiecen la ascensión o cuando abandonen el campamento. No importa que tengas frío, no importa que estés cansado, no importa que tengas hambre. Simplemente tienes que hacerlo. En los años 20, los cámaras viajaban a lugares exóticos para filmar la vida salvaje y otras aventuras. Una de las localizaciones más espectaculares era África. Los americanos nunca habían visto imágenes como estas en su país. Quedaron emocionados con ellas. Aquella fue la era dorada de las exploraciones fotográficas. Carl Eckley fue una de las figuras extraordinarias de aquellos tiempos. Se trata de un taxidermista americano que fue a África para obtener sus propios especímenes. Tratando de cazar un leopardo, consiguió solo herirlo y el felino contraatacó. Eckley lo mató con sus propias manos. La insistencia de Eckley por obtener detalles auténticos para su labor taxidermista le condujo a la fotografía, y su frustración a la hora de recoger escenas rápidas en África le condujo a inventar una cámara mejor equipada para la fotografía de acción. La singular, redonda cámara de Eckley revolucionó la fotografía de la naturaleza y fue utilizada incluso para filmar acontecimientos informativos, combates de la Primera Guerra Mundial y películas de Hollywood. En África,
Ackley a veces se unió al célebre matrimonio de cineastas formado por Martin y Osa Johnson. Como cineastas, los Johnson estaban más interesados en el entretenimiento sensacionalista que en documentar. Recorrieron África elaborando safaris fotográficos, buscando aventuras y paisajes intrincados, corriendo aventuras y, cuando era necesario, utilizando trucos de montaje cinematográfico o incluso actuando. Vistas las imágenes ahora, parecen una sátira de un tiempo muy remoto. Los Johnson formaban una curiosa pareja. Martin era el típico americano de una pequeña ciudad de Kansas que empezó trabajando como cocinero para Jack London. Osa era una cantante que no había estado nunca en ningún sitio hasta que Martin la llevó de la mano por la aventura. En su biografía decía: "Me casé con la aventura". En el agua, los cocodrilos son especialmente peligrosos. Podrían saltar sobre las desafortunadas víctimas de una barca volcada como una jauría de lobos. Si una persona se cayera al agua aquí, no duraría ni un minuto. Empezamos a sentirnos inquietos al pensar que alguno podía volcar la barca. Y uno casi lo logró. Pese a su espectacularidad, a los Johnson se les reconoce hoy como cámaras intrépidos y de gran talento. Revelaban la película sobre la marcha y superaban una larga lista de dificultades logísticas. Sus películas, incluso con momentos que ahora resultan ridículos, fueron sin duda un hallazgo. Tiene que haber sido increíble llegar allí con cámaras primitivas, con transporte primitivo, y sacar de allí todo ese material, y de África. Es un milagro. Wolfgang Bayer ha fotografiado la vida salvaje en todas las condiciones posibles y en todas las partes del mundo. De todos los animales que he filmado, los primates son probablemente los más divertidos y los que más se divierten. Se nos parecen mucho, como los orangutanes. En Borneo teníamos que subir a árboles de 45 metros para llegar hasta su entorno. Todo lo que se había filmado antes se hizo desde el suelo. Decidimos volver y trajimos pertrechos de alpinismo. Así que nos subimos a los árboles y de repente nos encontramos frente a frente con los orangutanes. Entonces se acercaron y empezaron a subir y a bajar por nuestras cuerdas. Estaban justo sobre nosotros. Se nos mearon encima. Estás mirando arriba. ¿Y qué puedes hacer? Estás colgado, absolutamente indefenso. Y un orangután decide mearse encima tuyo. Lo único que puedes hacer es mantener la cabeza baja y esperar que no tarde mucho. Estábamos colgados a 45 metros sobre las cuerdas atadas por un extremo a una rama y por el otro al pie de otro árbol, y desde ahí filmábamos. De repente miramos abajo y nos encontramos un orangután intentando deshacer el nudo al pie del árbol. No es una sensación agradable. Por supuesto que tratamos de tirarle cosas, le gritamos, pero finalmente bajamos tan rápido como pudimos para espantarlo. Cuando se está filmando animales salvajes o cualquier cosa potencialmente peligrosa, la cámara a través de la cual se observa supone una barrera entre el peligro y tú. Es como ver la tele. No puedes imaginar que ese peligro esté amenazándote precisamente a ti. Estaba filmando cuando me encontré en medio de una pelea. Yo solo era un inocente testigo, pero una hembra se acercó a toda velocidad, me cogió la mano y me mordió. Sangré mucho. El único arma que tenía era mi cámara,
que cuesta $50.000. Pero en semejante caso decidí utilizarla y empecé a golpear a los chimpancés por encima de mi cabeza con la cámara y me volví a meter en el agua, donde debía haberme quedado. Durante los años en que he perseguido animales, me han mordido, arañado, atacado, coyotes, pumas, leopardos, jaguares, babones, chimpancés y, por supuesto, numerosos animales pequeños. Afortunadamente, nada realmente venenoso. La naturaleza y los animales me han divertido tanto que, ¿qué diablos? Unos cuantos mordiscos, algunas enfermedades y unas cuantas heridas por aquí y por allá no me van a matar. Cuando haces esas películas estás entre gente muy profesional que se mantiene alejada de los peligros y por supuesto parte de la gracia para los espectadores es ver cómo la gente se las arregla ante ciertos problemas. Filmando en el río Yukon de Alaska, Jim Lipcomb se encontró frente a un problema muy corriente para las cámaras de acción. Las cosas iban demasiado bien. Los barqueros del Yukon navegaban suavemente, sorteando todos los peligros, y Lipcomb estaba filmando un viaje sin acontecimientos. Pero al llegar a los rápidos de los 5 dedos, de repente perdieron el control. Fue una especie de gozo perverso y divertido el darme cuenta de que la barcaza se les iba y yo no podía ponerme detrás de ellos y contemplarlo. No iban a poder, no podrían evitar los rápidos. Esto se pone feo. Yo pensaba, estos tíos van a ver lo que es bueno. Se encontraban de verdad en peligro y yo estaba tan contento. Y luego pensé, pero si yo estoy con ellos. La barcaza de 10 toneladas se detuvo con el ruido más potente que he oído en toda mi vida. Sabíamos que lo teníamos y que lo teníamos con 3 cámaras. Conseguimos una escena maravillosa para la película. Jim Lipscomb ha hecho películas con personas y animales. Dice que las personas son más traicioneras. Pero fueron los animales que filmó para Alerta Oso Polar los que le enseñaron una lección sobre el miedo. Todo empezó con su audaz insistencia en acercarse más a los osos. Cuando decidió, en contra de lo planeado, filmar fuera de la seguridad de un vehículo llamado Tundra Buggy, su guía empezó a ponerse nervioso. Le dije al guía, vamos a tener que bajarnos del buggy para filmar. Y él me respondió, bueno, no puedo dejarte bajar del buggy si el oso polar está a menos de 20 o 30 metros, porque son unos animales imprevisibles. Nunca sabes qué es lo que van a hacer. Te pueden alcanzar en un par de saltos y matarte de un zarpazo. No quiero ningún fotógrafo del National Geographic muerto en mi Tundra Buggy. Así que decidimos construir una jaula. Cuando estaba en la jaula no pensé que iba a sentir miedo, ni siquiera que iba a correr ningún riesgo. Pensé que iba a estar muy tranquilo. Pero luego, cuando el oso se acercó a la jaula, algo pasó por mi mente que lo hizo una experiencia totalmente diferente. Creo que es la primera vez que lo he identificado en mi vida. Sentí miedo. Oh boy. Oh boy. Estaba respirando profundamente y tratando de no temblar porque quería sujetar bien la cámara. El oso vino directo hacia mí y lamió el objetivo. Quería saber qué gusto tenía aquello. Entonces sentí lo que debe ser el miedo atávico que llevamos dentro durante siglos, desde la evolución de la especie humana.
Pensé, no puedes quedarte aquí, tienes que largarte. Ese monstruo va a atraparte. Pero estaba atrapado por el pánico que sentía por aquel animal, sabiendo sin embargo que seguramente estaba a salvo dentro de la jaula. No sé si crea adicción, pero cuando lo recuerdo, pienso que fue algo grande. En 1914, la fotografía en movimiento llegó a un nuevo reino, el submarino. John Williamson, dibujante y fotógrafo de un periódico de Virginia, tenía la ingenuidad de un director de circo. Había construido un tubo flexible de acero diseñado para salvamento bajo el agua. Williamson bajó por el tubo. A través de la ventanilla de la cámara de observación que él llamó fotosfera, tomó fotografías en 1913. Y un año más tarde, las primeras imágenes en movimiento que se hayan tomado bajo el agua. Solo un año después, Williamson hizo la primera película de ficción bajo el agua. Estas escenas pertenecen a su versión de 20.000 leguas de viaje en submarino, de Julio Verne. El público quedó fascinado ante estas imágenes. Otros se fascinaban solo con la fotosfera de Williamson. El eminente Alexander Graham Bell, inventor del teléfono, lo visitó en 1922 y se pasó media hora observando tras la ventanilla submarina. Williamson remarcaba la seguridad e impermeabilidad de su invento llevando a su mujer y a su bebé. Los filmó contemplando la vida marina, incluyendo submarinistas contratados para nadar ante las cámaras. Rodando en las Bahamas, sacó imágenes de tiburones. Los tiburones habían sido atraídos por el olor de trozos de carne de caballo en el agua por encima de la fotosfera. Lo que faltaba por hacer, por supuesto, era que un cámara filmara nadando libremente bajo el agua. El zoólogo australiano, el Dr. Hans Haas, fue uno de los primeros en unir submarinismo y fotografía. El Dr. Haas experimentó con muchos bastidores y cámaras distintos, alguno de los cuales hacía agua de forma desastrosa. Pero se trataba de un auténtico pionero. El equipo se inventaba de la nada, sobre todo se hacía a mano, improvisado con muy poca sofisticación en tecnología submarina y con un desconocimiento absoluto de los peligros del fondo marino. ¿Cómo reaccionarían los tiburones ante un buzo haciendo fotografías? El único modo de saberlo era zambullirse. En 1939, el Dr. Haas filmó escenas submarinas que emocionaron al público y dispararon la imaginación de futuros submarinistas. Cuando Haas se metió en el agua con su pequeña cámara de 16 milímetros y empezó a filmar a tiburones de 2 y hasta 3 metros en el Mediterráneo, nadie lo había hecho antes. Estaba utilizando no solo nuevas técnicas, sometiéndose a riesgos físicos, a embolias y todo eso, sino que además era el primero en fotografiar a esos animales. Hoy sabemos que te puedes acercar a la mayoría de ellos, pero pioneros como Haas y Cousteau no tenían ni idea de lo que iba a pasar. Fueron intentos muy audaces, muy emocionantes. Al Giddins ha rodado innumerables documentales oceanográficos y trozos de películas, incluidas las de James Bond, y la profundidad. Ha almacenado cantidades ingentes de escenas submarinas, pero sobre todo es conocido por su trabajo con los enormes tiburones blancos, filmándolos primero desde una jaula de protección y luego fuera de la jaula.
La primera vez que estás en la jaula, la mayoría de nosotros nos quedamos en el fondo, apoyados con manos y rodillas, como agachados, porque esas máquinas devoradoras de 1.300 kilos están golpeando las barras y empujando la jaula. Hoy, si abres bien los ojos, puedes permitirte ciertos riesgos como abandonar la jaula. Yo lo he hecho y he mantenido a raya a un tiburón de 1.000 o 1.300 kilos. Get out of the cage, and I have, and really fend a 2,000 or 3,000 pound great white away. The first time out of the cage, la primera vez que salí de la jaula fue sin duda una experiencia inquietante. Me alejé 2 metros dejando la jaula a mi espalda. Al primer animal que se me acercó, le embestí ligeramente, no totalmente convencido de que iba a alejarse. Pero funcionó, y continué moviéndome más y más lejos de la jaula. Una vez, la última que estuvimos en Australia, tenía 5 tiburones blancos girando en círculo alrededor de las jaulas y de mí. Y yo estaba a 9 o 12 metros de distancia. Los animales nadaban entre las jaulas y yo. Siempre sientes desconfianza, pero gracias un poco al zumbido de la cámara y también a las gafas, corres un riesgo calculado. El cámara va a la guerra. Cada día filma el valor y el heroísmo de nuestras tropas en el frente. Pero pocas veces ven ustedes la cámara y el hombre que hay detrás, que pasa por los mismos peligros para poder enviar sus noticias y sus imágenes. Esto es el Cámara en Guerra, realizado durante la Segunda Guerra Mundial, dedicado a los cámaras de la primera confrontación mundial. En la última guerra colocaron sus cámaras a solo 60 metros de las líneas alemanas. El hombre del casco y la corbata torcida es Dave Griffith, responsable de esta epopeya muda llamada El nacimiento de una nación. El despertar tal vez nos resulta un poco raro ahora, pero emocionó al público de aquellos días con los primeros disparos de un tanque entrando en acción. En la Segunda Guerra Mundial, cineastas como John Ford, John Huston, William Wyler y Frank Capra realizaron documentales de guerra mientras trabajaban en Hollywood, con escenas bélicas tomadas por cámaras del ejército o civiles. Conozcan a Jack Dansen de Moviton. Su objetivo es realizar un vuelo de días sobre la Europa ocupada. Su principal preocupación es su cámara. La cámara es ajustada cuidadosa, concienzudamente a la puerta de una fortaleza volante. Luego se cubre con una manta eléctrica para evitar que se congele el motor. Todo listo, excepto su máscara de oxígeno y sus pesados guantes con los que no es fácil trabajar, pero que a esta extraordinaria altura son necesarios si se quiere hacer una buena película. Allá van las bombas. Jim Wright, en otra fortaleza volante, filma el lugar donde el avión descarga las bombas. Una ensenada italiana en la que repostan submarinos enemigos. ¿Creen que sus manos tiemblan de emoción? Las imágenes son estables. En 1943, la invasión anfibia de Tawara, la famosa isla del Pacífico, supuso una de las batallas más sangrientas en la historia de los marines de los Estados Unidos. Un documental sobre la batalla, realizado por un marín en combate, ganó más tarde un premio de la Academia. Yo estuve allí, en Tarawa. Esta es la sala de montaje de la revista de la Armada, a donde vienen a parar películas de combates obtenidas por el ejército de tierra, mar y aire en todo el mundo. El sargento de los marines tiene 22 años y se llama Norman Hatch, de Boston, Massachusetts. El sargento Hatch entró en Tarawa con el primer grupo de desembarco, armado con una pistola y una cámara de mano, y volvió con una película de la batalla en aquella isla que parece haber sido tomada a través del punto de mira de un fusil. Déjame ver eso un momento. Es el mejor plano de combate que he visto nunca. Y cuando un hombre del ejército dice eso a un marín, es que realmente lo piensa, amigo. Hoy Norm Hatch tiene recuerdos imborrables de su llegada a la playa de Tawara con otro cámara, también marín, que no tenía ni idea del cruento combate en el que se iba a meter. No sabían que tendrían la oportunidad de ver al enemigo desde tan cerca que ambos frentes de batalla aparecen en los mismos planos de la película. Ellos no sabían, pese a su entrenamiento, que la fotografía de guerra es algo que se aprende sobre la marcha.
Cuando llegamos a Ottawa, la única experiencia que teníamos en el cuerpo de marines sobre cómo contar una noticia de la guerra en imágenes era la de Guadalcanal, y eso no era gran cosa. Así que cuando estuvimos preparados para empezar, era como si todo fuera pura improvisación. Ya sabes, cada uno se las arregla como puede. Yo pensaba que si nuestros chicos podían luchar y hacerlo bien, nosotros teníamos que hacer un buen trabajo fotográfico. Teníamos las espaldas cubiertas con ametralladoras y fusiles. Los japoneses seguían intentando destruir los nidos de ametralladoras. Ahí está uno. Ese tirador escondido está apuntando a otro. Hay toda una patrulla. Muchos chicos de aquella operación ya no viven. Estoy contento por haber obtenido estas imágenes, porque recuerdas las cucarachas contra las que luchabas y lo que ellas representaban. Cuando veíamos la bandera izándose y recordamos la libertad por la que se izaba, entonces sabías que estabas allí por algo bueno. Vietnam, una guerra diferente y una raza diferente de fotógrafos. El cámara Norman Lloyd, enviado de la CBS, filmó estas escenas cuando la compañía Bravo penetró en un gran búnker comunista a 10 kilómetros de la frontera vietnamita. Al parecer, las principales fuerzas enemigas se habían ido, pero dejaron un grupo de combate para detener el avance de los americanos. El australiano Norman Lloyd fue un fracaso en la escuela. Luego, cazador de canguros, buscapeleas, en definitiva, un solitario. Se marchó a Vietnam por su cuenta, sustituyó a un cámara de la CBS que había desaparecido en combate y se quedó durante 4 años. Obtuvo 2 Emmys y su famoso valor rayaba en la locura. El general Westmoreland estaba haciendo una gira. Una base estaba pasando por serios aprietos. Yo quería por todos los medios ir a aquella base. Su situación era casi desesperada y yo quería ir allí. Así que fui al general y le dije, quiero ir a esa base. Le dije el nombre de la base y él me respondió, hijo, tú no quieres ir allí. Y yo le contesté, sí quiero, señor. Y él, no, no quieres. Aquella base fue destruida al día siguiente. Pero yo quería ir allí de todos modos. Llegué lo más arriba posible por intentarlo. Había mucha competencia entre los 3 canales de televisión por las escenas de combate. Era muy importante obtener esas imágenes. Aquello era acción, y eso era lo que de verdad querían. Nueva York ejercía mucha presión sobre la gente, sobre los corresponsales, sobre los equipos. Si alguien no conseguía la noticia y había habido muertos, entonces la gente hacía verdaderas estupideces por la presión que ejercían sobre ellos. Eran capaces de salir y dejarse matar. Era algo que ocurría de verdad y otras personas morían junto a ellos debido a esa presión. El compatriota de Norman Lloyd, Neil Davis, informó y filmó combates en el sudeste asiático durante 11 años. Era una leyenda entre los cámaras de Vietnam, un maestro cubriendo combates. Yo siempre intentaba llegar hasta la primera línea, porque allí está la mejor película. No puedes obtener la espontaneidad de la acción si no estás allí. No puedes si estás 100 metros por detrás de los soldados tratando de sacarlos con lentes telescópicas. No ves la expresión de sus caras. No ves la compasión que pueden mostrar ante sus camaradas heridos o ante sus enemigos. ¿Quién sabe? Yo quería mostrar todas esas cosas, y la única manera de hacerlo era estar en primera línea, la verdadera primera línea.
Allí lo importante para un buen cámara es tener película y seguir rodando, pase lo que pase. Cuando cayó Saigón, Neil Davis estaba allí filmando la huida en medio del pánico a la matanza que se esperaba de los norvietnamitas cuando ocuparan la ciudad. La mayor parte de los cámaras se fueron en helicópteros que despegaron de la embajada de los Estados Unidos. Los mismos helicópteros que luego se hundieron en el mar para hacer sitio en el portaaviones. Neil Davis decidió no huir. Se quedó esperando al ejército victorioso y logró algunas de las más impresionantes imágenes de la guerra del Vietnam. No creí que hubiera un serio peligro si conseguía vivir los primeros minutos de la ocupación comunista, que son siempre muy anárquicos, con recrudecimientos de los combates inmediatamente después. La mayor parte de la gente había abandonado las calles. Los civiles se metieron en sus casas y esperaron. Pensé que el Palacio Presidencial era el lugar para esperar. Y me fui para allá y los esperé. Yo pensaba, no me voy a perder el final de esta historia. Tuve un momento de vacilación cuando se acercaba un tanque, porque dispararon unas cuantas veces para hacer saber a la gente que habían llegado y se lanzaron contra aquellas puertas. Un hombre armado corrió hasta mí, gritando en vietnamita, ¡alto, alto, alto! Continué filmando y él se acercó más. Yo ensayé mi discurso, por supuesto en vietnamita. Bienvenido a Saigón, camarada. He estado esperando para filmar la liberación. No tuve escrúpulos en hacerlo. Lo tenía allí mismo. El tipo dijo, ¿eres americano? Yo le contesté, no, no lo soy, lo prometo. Soy australiano y os he estado esperando. Él vaciló un momento, y después unos soldados salieron del palacio y se rindieron. Él vaciló y luego se desentendió de mí. Yo ya podía seguir filmando. En 1985, Neil Davis estaba rodando un golpe de estado en las calles de Bangkok. Un acontecimiento inofensivo comparado con los violentos combates a los que había sobrevivido tantas veces. Pero ese día, al explotar un proyectil del tanque, hirió a Neil y a su equipo. Su cámara caída en el suelo estaba todavía filmando cuando él salió por los aires. Pero Neil estaba muerto y su técnico de sonido moría pocas horas después. Neil Davis era un tipo que verdaderamente lo había visto todo. Aquello fue una lástima. Todo el mundo le echa de menos. Pero si le hubiera ocurrido en un combate, en algún sitio, a él le hubiera gustado más, estoy seguro. Pero aquel maldito golpe, eso no tenía sentido. Después de ver morir a tanta gente, a tantos civiles, a tantos niños, te vuelves un poco loco. Yo solía beber a todas horas. Pensaba a menudo en el suicidio. La única razón por la que de verdad no lo hice fue porque no quería hacer sufrir a mi madre. Si tuviera la posibilidad de ser cámara en Vietnam otra vez, volvería a hacerlo, porque sé el efecto que luego tiene sobre el mundo. He tardado años en recuperarme, pero volvería a hacerlo porque creo que la gente tiene que ver lo que es la guerra y lo que significa su inutilidad.
El Everest es el símbolo máximo e irresistible de la superación. Su grandeza siempre ha inspirado temerosos y nobles esfuerzos. Pero el Everest también es un asesino. Alrededor de 80 alpinistas han muerto allí, y muchos más han vuelto maltrechos y derrotados. La cumbre fue alcanzada por primera vez en 1953, y hubo luego una segunda expedición antes de que un equipo americano lo intentara en 1963. Este equipo de 19 hombres tenía un objetivo doble: llegar a la cumbre y además filmarla, realizar un documental que se convertiría en el primer especial de la televisión de National Geographic. Los alpinistas fueron castigados por el clima devastador del Everest. Temperaturas de 20 grados bajo cero, viento soplando a más de 90 kilómetros por hora. La altitud y el frío producían náuseas y dolores de cabeza. La ascensión era una tarea penosa. Pensar era también duro. Usar la cámara, incluso recordarla, era aún más duro. Después, las cosas empeoraron. El fotógrafo de la expedición, Dan Dooley, cayó enfermo con un casi fatal coágulo de sangre. Su ascensión había terminado, pero acostado en su tienda pudo dar un curso acelerado de fotografía de montaña a un par de alpinistas que ahora trabajan como realizadores. Liut Jestad, quien hasta entonces nunca había trabajado con una cámara de filmación, lo recuerda. Nosotros pensábamos que iba a morir, y él también lo pensó. Así que Dooley sacó unas hojas de papel, nos agarró a Barry Corbett y a mí por el cuello y empezó un diagrama. Creo que eran 18 planos diferentes. Nos estaba enseñando cómo ser cineastas. Así que cogimos aquellas pequeñas cámaras sin película dentro y salimos a rodar. Luego volvimos y le dijimos lo que habíamos hecho, y él nos hizo la crítica. El 1 de mayo el alpinista Jim Whittaker y el Sherpa Gambu alcanzaron la cumbre y colocaron una bandera americana, pero solo tomaron unas fotografías. Liut Jestad, con la cámara de cine, y su compañero de cordada, el fotógrafo Barry Bishop, todavía estaban muy lejos de la cima. Subir no es la palabra apropiada para lo que están haciendo ahora. Están prácticamente arrastrándose. 5 respiraciones por cada paso y luego un descanso. Después más pasos, más respiraciones, dolores por todo el cuerpo, el cerebro entumecido. Incluso con la bomba de oxígeno apenas pueden respirar ni pueden mover sus pies del lomo. Pero aún así, continúan. Tu mente se vuelve tan pequeña que desaparece el resto del mundo. Nada importa ya. Voy a llegar ahí arriba aunque tenga que arrastrarme. Intentas poner un pie delante de otro y respirar todo lo posible, procurando mantener todo el calor de tu cuerpo. El 22 de mayo por la mañana hicieron el último esfuerzo solos. Tan solos como pueden estar 2 seres humanos en la entera faz de la Tierra. Más tarde, ante ellos se alzaba una vista que levantaba el ánimo y hacía saltar las lágrimas. Después de 3 semanas, la bandera de Jim Whittaker todavía se mantenía en pie, ondeando al viento. Estas son las primeras imágenes en movimiento obtenidas en la cumbre del Everest. Liut Jestad tiene su cámara apoyada en la cabeza de su piolet y la mancha inferior es su guante. Ahora les golpea un fuerte viento. La tierra tiembla. Liut casi se cae. Luego recupera el equilibrio. Acaba su panorámica. Han logrado su victoria.
están sobrecogidos por una oleada de gloria y gratitud. Probablemente pasamos de 45 a 60 minutos en la cima y lo filmamos todo. Filmar durante tanto tiempo tiene un precio. El precio que pagó Barry fue que perdió parte de los dedos meñiques y el anular de una mano. Luego en el bivac, aquella noche, perdió los 10 dedos de los pies. Finalmente fuimos trasladados a Washington a finales de julio de ese mismo año para recoger premios y medallas y cosas así. En parte era también para ir al National Geographic, donde querían mostrarnos algún material sin montar. Yo entré en esa habitación sin poner demasiada atención en ello y mirando las grandes fotografías tomadas allí. De repente en la pantalla apareció mi escena en la cumbre y empecé a llorar. No podía creerme que había salido. Entonces me acordé de cómo era. No recordaba cómo era hasta que lo vi allí. Y todo por esa actitud de realizar un buen trabajo y olvidar todo lo demás. Con eso puedes volverte a casa. 20 años más tarde, David Hirscher llegó a la cima y envió imágenes a un satélite para emitirlas una semana después en los canales americanos. En 1988 pudieron verse imágenes de la cumbre en directo por televisión en todo el mundo. Así, el sueño del capitán John Noel se cumplió completamente. El capitán Noel llevó las primeras cámaras al Everest en las infructuosas expediciones británicas de principios de los años 20. Sus películas continúan impresionando a las cámaras de montaña, y no solo por su calidad y cantidad, sino también por su carácter pionero. El capitán cargaba un pesado equipo. Él mismo revelaba su material sobre la marcha, trabajando en una tienda de campaña, filtrando el agua de los glaciares, quemando estiércol de jack para poder calentar sus productos químicos. El capitán trabajaba solo. Los otros alpinistas no le ayudaban. Muy al contrario, rechazaban su presencia, considerando su cámara como una vulgar intrusión en la pureza de su deporte. Sin embargo, sus películas conservaron el recuerdo de la ascensión e hicieron leyenda de su trágico desenlace. Aquí podemos ver a los alpinistas George Mallory y Andrew Irving llegando a 180 metros de la cumbre antes de desaparecer para siempre. Aquí Noel y los demás observando a través de lentes telescópicas. Y luego, esperando ansiosos a que un grupo de salvamento dirigido por Odell subiera hasta allí. Unas mantas cruzadas en la nieve era la señal visual para los de abajo, indicando que no quedaba esperanza porque Irving y Mallory estaban muertos. Una señal vista antes que nadie por las lentes del capitán Noel. La emoción de aquel momento de hace 64 años aún persiste en el cansado corazón del capitán. Ahora tiene 98 años. La cima de la columna norte era un banco de hielo. Cuando había acabado la búsqueda, después de 2 días y 2 noches, llegamos a la conclusión de que aquellos hombres habían muerto. Odell encontró su tienda y dentro de ella estaban aquellas piezas cilíndricas de oxígeno. Después volvió y envió el mensaje con una señal. Entonces no teníamos teléfono inalámbrico, no se conocía. Su señal fueron las mantas cruzadas. La fotografía que obtuve, la mejor fotografía que he hecho en mi vida, era un círculo hecho por ese potentísimo lente de 2,5 kilómetros de alcance, mostrando las mantas cruzadas y a los hombres alejándose. La gente me preguntaba, ¿qué ves? Pero yo no podía responder, estaba emocionado. Las mantas cruzadas significaban que Irving y Mallory habían muerto. Eso se veía claramente. Pasaron casi 30 años hasta que el hombre alcanzó la cima del Everest. Casi 40 años hasta que Lud Jetstar completó el sueño del capitán Noel de obtener imágenes en movimiento de la cumbre. El capitán Noel fue uno de los primeros en filmar una gesta heroica sobre una montaña grandiosa. Mientras la era de las cámaras de acción acababa de empezar,
Él empeñó su espíritu aventurero y audaz e hizo una contribución imperecedera a la tradición de los verdaderos cámaras. En el agua, los cocodrilos son especialmente peligrosos. Podrían saltar sobre las desafortunadas víctimas de una barca volcada como una jauría de lobos. Si una persona se cayera al agua aquí, no duraría ni un minuto. Empezamos a sentirnos inquietos al pensar que alguno podía volcar la barca. Y uno casi lo logró. Pese a su espectacularidad, a los Johnson se les reconoce hoy como cámaras intrépidos y de gran talento. Revelaban la película sobre la marcha y superaban una larga lista de dificultades logísticas. Sus películas, incluso con momentos que ahora resultan ridículos, fueron sin duda un hallazgo. Tiene que haber sido increíble llegar allí con cámaras primitivas, con transporte primitivo, y sacar de allí todo ese material, y de África. Es un milagro. Wolfgang Bayer ha fotografiado la vida salvaje en todas las condiciones posibles y en todas las partes del mundo. De todos los animales que he filmado, los primates son probablemente los más divertidos y los que más se divierten. Se nos parecen mucho, como los orangutanes. En Borneo, En África, Ackley a veces se unió al célebre matrimonio de cineastas formado por Martin y Osa Johnson. Como cineastas, los Johnson estaban más interesados en el entretenimiento sensacionalista que en documentar. Recorrieron África elaborando safaris fotográficos, buscando aventuras y paisajes intrincados, corriendo aventuras y, cuando era necesario, utilizando trucos de montaje cinematográfico o incluso actuando. Vistas las imágenes ahora, parecen una sátira de un tiempo muy remoto. Los Johnson formaban una curiosa pareja. Martin era el típico americano de una pequeña ciudad de Kansas que empezó trabajando como cocinero para Jack London. Osa era una cantante que no había estado nunca en ningún sitio hasta que Martin la llevó de la mano por la aventura. En su biografía decía: "Me casé con la aventura". que tengas hambre. Simplemente tienes que hacerlo.
En los años 20, los cámaras viajaban a lugares exóticos para filmar la vida salvaje y otras aventuras. Una de las localizaciones más espectaculares era África. Los americanos nunca habían visto imágenes como estas en su país. Quedaron emocionados con ellas. Aquella fue la era dorada de las exploraciones fotográficas. Carl Eckley fue una de las figuras extraordinarias de aquellos tiempos. Se trata de un taxidermista americano que fue a África para obtener sus propios especímenes. Tratando de cazar un leopardo, consiguió solo herirlo y el felino contraatacó. Eckley lo mató con sus propias manos. La insistencia de Eckley por obtener detalles auténticos para su labor taxidermista le condujo a la fotografía, y su frustración a la hora de recoger escenas rápidas en África le condujo a inventar una cámara mejor equipada para la fotografía de acción. La singular, redonda cámara de Eckley revolucionó la fotografía de la naturaleza y fue utilizada incluso para filmar acontecimientos informativos, combates de la Primera Guerra Mundial y películas de Hollywood. El cámara es David Brashears filmando una subida por una pared helada en New Hampshire. Acción. Ten cuidado con tu pierna izquierda. Para hacerlo bien, Brashears tiene que trepar tanto o más que el propio alpinista. Mientras que el alpinista piensa en subir, Brashears piensa en subir y en filmar, o sea, en posiciones de cámara, ángulos, focos y cambios de luz. Pero también piensa en informar, en lentes y en el equipo. Él piensa más y trepa más. Brashears es uno de los grandes cámaras de montaña. Ha participado en 6 subidas al Everest y en 2 ocasiones ha llegado a la cima con su cámara. El trabajo nunca se acaba. Cuando te metes en el saco por la noche, no es para dormir. Siempre queda algo por hacer con el equipo. Cargar chasis para el día siguiente, estar más preparado que el resto de la gente, e incluso tienes que levantarte antes para conseguir ese pleno extra y estar en posición cuando empiecen la ascensión o cuando abandonen el campamento. No importa que tengas frío, no importa que estés cansado, no importa que... Detrás de cada película emocionante hay un operador de cámara. Detrás de su cámara no es visto por los observadores, pero está expuesto peligrosamente a sus propios temas. Animales que podrían fácilmente dañarlo o matarlo. Cataclismos de la naturaleza que podrían tragárselo. Y tumultuosos combates entre hombres que lo empujan más y más hacia el epicentro de la violencia. A veces, solo la cámara lo separa de un peligro mortal. Otras, está separado por ligeras protecciones, pero siempre está dispuesto a abandonar el refugio, a salir de la jaula e intentarlo desde más cerca. Ampliar los límites, ser pioneros en lugares donde no se conocen esos límites, tentar la suerte y la audacia hasta dar con ellos y después superarlos. Cámaras intrépidos.